Entonces, bueno, yo voy a hacer como la introducción de lo que el tema que ustedes, señoritas y caballeros expositores, van a tener ahora después de que yo maneje entonces esta introducción con respecto a la ludopatía. Si nos alcanza el tiempo, veremos un video. Bueno, más que todo un video es como una entrevista que le hicieron a una persona con este tipo de adicción de la ludopatía. Sabemos nosotros de que la ludopatía pues es una adicción. Todas las adicciones causan estragos de una manera pues abismal, porque ya se les sale del control a las personas, ya no tienen esa voluntad y entonces pues se meten en un lío gravísimos. Entonces la adicción patológica a los juegos de azar pues tiene que ver con esa ludopatía. Y es como esa sensación de querer seguir jugando, es una dificultad, es un deseo irrefrenable de estar apostando más y más y más, aún sabiendo que eso le genera estragos en su calidad de vida, en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, sociales. Es una situación que realmente la persona arriesga eh, todo, está dispuesto por el solo hecho de querer jugar, porque es una adicción al juego. Al querer jugar entonces, pues realmente no valora lo que tiene. De hecho, le da mucho más peso al juego como tal, teniendo la falsa esperanza de que va a recuperar lo que ha perdido. Entonces va a apostar sobre lo que perdió, ¿sí? Va a apostar a recuperar lo que ha perdido. Y lo grave es de que eso no es así. Ustedes saben de que esa adicción pues realmente no genera pues esos cambios, a no ser que la persona reconozca que realmente hay una adicción, ¿sí? Entonces, como les digo, pues es un trastorno grave que puede destruir vida, y el tratamiento que se puede generar pues tiende a ser complejo, porque las personas, así como los adictos a la cocaína, al alcohol, sufren demasiado, luchan contra esas adicciones, pues lo mismo pasa con un ludópata. eh, entonces, realmente tiene que concientizarse y sentarse y pensar de que tiene un trastorno gravísimo y que necesita un apoyo, un tratamiento profesional. Entonces, digamos que eso es como a grandes rasgos lo que plantea la ludopatía, entendiendo una serie de síntomas y de signos que realmente pues están acompañando día tras día a la persona metida en este lío en su vida. Entonces esta persona, pues lógicamente, y cuando pasa esto, tiene que ponerse a pensar, uy, pilas, porque yo como que estoy volviéndome adicto día tras día, porque la persona está preocupada siempre por querer apostar. Organiza su tiempo, organiza su dinero continuamente, planifica continuamente, pues precisamente cómo ganar más dinero con las apuestas. Entonces, cuando yo ya me siento a trabajar en eso, cuando yo ya me siento a pensar en eso, de qué manera voy a ir al casino, voy a apostar y a jugar, entonces eso quiere decir de que ya hay algo complicado, que yo me levanto en la mañana y mi primer pensamiento y mi diario vivir es, eh, me coloco algo, ni siquiera me baño ni nada, cojo algo para comer y me voy pues para mirar de qué manera empeño algo para poder ir a apostar, ¿sí? Entonces, esa es una de los síntomas que realmente tienen, hay muchos síntomas que tienen estas personas. Ellos tienen siempre la necesidad abismal de apostar sumas de dinero, y lo grave es de que cada vez necesitan apostar más. Es como la adicción a la droga, ¿no? Que para poder tener esa sensación
con el poquito de consumo de droga, que ya no me hace efecto, entonces necesito subir la dosis para volver a sentir la sensación placentera que sentía cuando comencé a consumir droga. Entonces cada vez el organismo me pide más, cada vez me pide más. Entonces lo mismo pasa con esto, ¿sí? Sentir esa necesidad de apostar sumas de dinero muchas veces, cada vez más altas para poder lograr la misma emoción que sentía. La falsa creencia de que no tiene problema y el hecho de decirle a las personas, no, yo no tengo inconveniente, yo realmente lo que tengo es la necesidad de ir a jugar un ratico, pero eso yo lo controlo, realmente yo lo controlo y eso me lleva a mí a entender de que no lo estoy reconociendo. ¿Por qué pasa eso? Porque es que resulta que la persona cuando yo dice que lo está controlando, pues cuando menos se da cuenta, pues está ya en esa tarea de volver a apostar. Es decir, todos los intentos para controlar eso, para salir de ese problema, no tienen éxito, son negativos, no tienen para nada ningún tipo de éxito. Entonces, pues esta persona o este tipo de persona realmente eso le genera una pérdida de la motivación. Y hay un síndrome que es muy característico de los ludópatas y es el síndrome de las piernas inquietas. Y esto por lo general son las personas que tienen Parkinson y que tienen que tomar medicamentos para el Parkinson. Entonces, hacen esa similitud con ese síndrome de las piernas inquietas porque se desesperan, no tienen cómo controlar eso y quieren levantarse y moverse y hacer esto y hacer lo otro. Entonces realmente eso, ese síndrome de las piernas inquietas es otra característica allí de los ludópatas, ¿no? Muchos de los problemas que de pronto tienen en la familia, problemas económicos, problemas con la pareja, entonces como que se refugian, eh, sienten ese falso refugio en los juegos, entonces empiezan a escapar de los problemas o a aliviar esos sentimientos de desesperanza, de culpa, de ansiedad o de depresión, ¿sí? Y fíjense que lo que hacen es sustituir síntomas, ¿no? Cuando se habla de sustituir síntomas es de que en vez de solucionar el problema que me está llevando a la depresión, estoy agregando otro que me genera, aparte de la depresión, otro tipo de dificultad como la desesperanza, como la angustia. Entonces, es algo pues prácticamente imparable lo que tratan de hacer estas personas porque ya están agarrados por esa adicción, ¿sí? Entonces, pues lógicamente intentan recuperar el dinero que han perdido con más apuestas, es decir, como que yo destapo un hueco para tapar otro y tapo este para tapar otro, entonces como que nunca van a tener una tranquilidad. Y empiezan a tener, como todos los adictos, empiezan a tener conductas de mentira. Son personas que realmente terminan mintiéndole a la familia o a otras personas para ocultar la magnitud de sus problemas. Realmente es algo que ya empiezan a notarse, ¿no? Ponen en peligro y pierden relaciones importantes, relaciones que son valiosas para ellos, pierden su trabajo, pierden oportunidades laborales, pierden oportunidades académicas por el solo hecho de que necesito ir a jugar, necesito ir a apostar. Cuando ya la persona logra apostar, como que se baja esa ansiedad, esa angustia. ¿Por qué? Porque entró nuevamente en la adicción. Entonces recurren al robo cuando ya no tienen que más apostar, apuestan que el carro, que apuestan que la casa, que apuestan que el equipo de sonido, que unos títulos, valores, y cuando ya no tienen absolutamente nada de eso, pues recurren al robo o al fraude para tratar de recuperar el dinero que han perdido en las apuestas, ¿sí?
y que bueno, pues entran en un desinterés tan grande de ellos, en una situación tan compleja de ellos, que inclusive le dicen a las personas, venga, hágase cargo de mi vida económica, hágase cargo de lo que yo tengo que hacer. Entonces realmente eso conlleva que la persona, pues, ¿quién va a querer eh, eh, generar como ese tipo de, de compromisos económicos que no tienen nada que ver conmigo? Cuando ellos dicen, vea, ayúdeme a pagar esto, paga esto por mí, que yo después le devuelvo la plata, eso es plata perdida, ¿sí? Así como dicen, esa platica se perdió. Entonces realmente eso, fíjense que la ludopatía pues tiende a generar pues lógicamente esa situación compleja. Hola Cristian, ¿cómo estás? Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Hombre, estábamos esperándolo. Llegaste 20 Sí, minutos tarde. qué pena, profesor. Lo que pasa es que estaba corrigiendo unas cosas de la presentación porque el internet no me dejó descargar bien la presentación inicial. Entonces, pues bueno, Bueno, entonces vas a comenzar. Estaba yo haciendo una introducción, Cristian, sí, señor. de lo que tienes que hablar. Entonces, retoma el tema, Cristian, para que nos cuentes qué es lo que preparaste, por favor. Dale. Bueno, de acuerdo. Con respecto a la ludopatía, pues les voy a presentar una ficha técnica con respecto a lo que se va a trabajar hoy en cuanto a la presentación. Adicional a eso, vamos a acompañar toda la presentación en base a unas diapositivas de PowerPoint y pues vamos a hablar un poco del tema, es decir, vamos a profundizar en qué es la ludopatía, tener en cuenta inicialmente qué es, qué relación tiene directamente con la materia que estamos viendo y por qué. Y bueno, en general eso, entonces ya permítame, voy a compartirles pantalla para mostrarles las dos, la presentación, la ficha técnica. Y también más adelante vamos a ver un video donde vamos a especificar un poco como el tema de las adicciones, qué es y cómo se presentan, como para pues de pronto llegar a interiorizar más el concepto y tener como un relacionamiento entre los conceptos más fáciles. Entonces pues permítanme un momento, ya les comparto pantalla. Bueno, en ese momento que se apuntó a la silla pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, esa es la ficha técnica de lo que vamos a trabajar prácticamente el día de hoy. Entonces, eh, la titulación, bueno, nombre, la ludopatía patológica, que así se encuentra en el CIE-10, y juego patológico, que se encuentra en el DSM-5. Obviamente toda esta información, pues, en primera instancia fue basada en lo que es los manuales del DSM-5, perdón, DSM-4, porque pues por el momento estamos trabajando el DSM-4 por temas académicos. Creo que es un poco más sencillo, ya que el DSM-5 salió hace poco. Inclusive en base a este tema hay una controversia pequeña que de pronto más adelante podríamos llegar como a dialogarla entre todos, y de pronto podría ser hasta un tema de debate muy interesante que pues en ese momento se me ocurre para plantear. Bueno, entonces, con respecto al código, el código es el F63, que se encuentra en el CIE-10 para que lo puedan ubicar, para que puedan tener información con respecto a la patología. En la titulación, bueno, pues en la titulación ubico exactamente dónde está ubicado, perdón la redundancia, el trastorno. Entonces, en este caso se ubica en el trastorno del control de los impulsos, no clasificados en otros apartados. Entonces, con relación a esto, bueno,
acá aparte de la relación directa con la materia, debido a que es un trastorno del control de impulsos que directamente y traducido es todo el tema del trastorno, o sea, el problema conductual y el control sobre las conductas que, pues, de pronto de una u otra forma, para en este caso la ludopatía son conductas de pronto que el sujeto no se encuentra consciente que las hace, pero pues de una u otra forma las ejecuta, ¿sí? Entonces, más adelante iremos profundizando. Bueno, entonces el curso del análisis experimental de comportamiento, estamos en el cuatrimestre, pues puse el sexto. El departamento de psicología, bueno, en este caso puede ser la facultad, la universidad y pues el profesor. En cuanto al resumen, entonces la voy a leer. La presentación tendrá como enfoque interiorizar en el concepto de la ludopatía, basándose en los manuales como el DSM-5 y el CIE-10 con el fin de determinar por medio de argumentos clínicos de qué trata la patología, además de investigar aportes en cuanto a la etiología de la enfermedad desde varias corrientes e intentando encadenar dichas conclusiones a un plano conductual. Entonces, nos basamos en los manuales del DSM-5, el CIE-10, buscamos, igual la idea de la presentación es anclar conceptos clínicos, conceptos también de otras corrientes, no solo conductuales, sino también biológicos, que de pronto nos van a dar un enfoque de pronto mucho más específico, nos pueden llegar a dar como una respuesta científica a por qué está sucediendo o por qué puede llegar a suceder o presentarse este trastorno en un sujeto. Entonces, recordemos que el trastorno es un síndrome y un síndrome es el conjunto de síntomas. Entonces, ¿cómo eso se está presentando dentro del sujeto? Palabras claves, compulsiones, adicción, entorno, dentro de esto pues iba también ambiente, fundamental. Bueno, dentro de los objetivos está qué es la ludopatía, entonces verlo como desde un inicio, buscar también la etiología de la palabra, la ludopatía, eh, historia de la ludopatía, aspectos de la ludopatía, código y categorización, relación con otros problemas. Acá vamos a encontrar también un poco de cómo se traduce la ludopatía dentro de múltiples planos y cómo ya se empieza a considerar patológico. También tenemos que marcar la diferencia entre patología y simplemente, como se vio en un video, eh, marcar la diferencia que también esto puede llegar a ser, por ejemplo, el tema de las apuestas puede ser algo recreativo hasta que no afecte de pronto conceptos como familia, perdón, esferas como familias, vida social o un campo laboral, bueno, entonces, la base biológica, dentro de este concepto vamos a ver a nivel biológico, neurológico, qué sucede y qué repercusiones tiene a nivel biológico y de pronto buscar la razón de la enfermedad y cómo eso se traduce también en conductas, ¿no? Las fases se basan en un autor donde, pues, obviamente puede presentar, o sea, eso es solo una teoría, ¿no? En cuanto a las fases, pueden haber muchas teorías, pero me parece que llega a contextualizar muy bien entre simples fases lo que puede estar pasando o lo que puede estar sucediendo dentro de la mente del sujeto y por qué reacciona o llega a tener conductas de esa índole, ¿sí? Ahora, en evaluación, hay varias evaluaciones también para determinar cuándo se presenta la ludopatía, ¿correcto? Sin embargo, pues nos vamos a basar en una que ya está por la APA, que son 10 son, por así decirlo, una lista determinada de acciones, de pensamientos, de conductas que van marcando si es o no es una persona que se presenta dentro de un trastorno de ludopatía. Entonces, personalmente me pareció como el más claro, entonces es el que va a estar dentro de la presentación. Ahora, los criterios diagnósticos del DSM-4, entonces, em, bueno, ahí es donde va a estar especificado esos 10, esos 10 ítems que acabé de mencionar. Y el tratamiento de juego patológico es como de pronto un brochazo de lo que se pudo encontrar de cómo tratan la ludopatía cuando la padecen ciertos sujetos. Entonces, más o menos dentro de este marco va a estar la presentación del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar directamente
a la presentación. Permítanme un momento. Ahí pueden ver la pantalla de PowerPoint. No, por ahora no. Creo De yo que acuerdo. tienes que dejar de compartir esta que tienes allí para que puedas compartir la otra que tienes. De acuerdo, profe. Ahora sí puedes proyectar la que tienes. De acuerdo. Sería aquí. Bueno, ahora sí pueden ver la pantalla de PowerPoint, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces, bueno, esa es la presentación. Ludopatía. Eh, bueno, yo ahora sí me presento. Muy buenos días. Soy Cristian Alejandro Quiroga Méndez y pues hoy me voy a encargar de pronto darles una pequeña inducción de lo que puede ser la ludopatía, el trastorno que acabamos de hablar sobre el tema de la impulsividad. Y pues igualmente cualquier pregunta que se vaya presentando a medida que se vaya dando la exposición, pues la idea es preguntar y si de pronto no tengo la respuesta, yo sé que el profesor me colaborará. Entonces, bueno, pasamos. ¿Qué es la ludopatía? Entonces, como base, la ludopatía es un trastorno, ¿sí? Entonces, un trastorno ya sabemos, un trastorno es el conjunto de síndromes y pues un síndrome es prácticamente el conjunto de síntomas. Entonces, la base de lo que es la ludopatía, entonces es un trastorno, ¿de acuerdo? Eh, Caracterizado por una urgencia psicológicamente incontrolable, ¿correcto? A juzgar y apostar de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa la vida personal, familiar y vocacional. Lo que hablamos hace un momento, por ejemplo, no es malo jugar, no es malo apostar, ¿correcto? Puede ser un fin recreativo y así debería contemplarse la idea de apostar. Sin embargo, cuando esta actividad incurre en excesos y empieza a afectar la vida personal, la vida familiar y la vida vocacional, ya se puede llegar a sospechar, no, pero sí se puede llegar a determinar que empieza a haber principios o signos de que algo está faltando o que algo está fallando. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se va de pronto a determinar si es ludopatía o es un vicio, porque también hay que tener muy en cuenta la diferencia entre vicio y la ludopatía, que ya es el trastorno. Entonces hay que tener claro esos conceptos, ¿no? Entonces hay que llegar a saber medir qué tanto está afectando dentro de cada esfera y dentro de esos planos donde la persona actúa. Bueno, ahora la historia de la ludopatía. Bueno, primero al lado izquierdo de la presentación, pues pueden darse cuenta de que en primera instancia en 1980 en el DSM-3 fue la primera vez que apareció el concepto, ¿correcto? Se empezó a determinar, pero hasta el 1992 como tal ya fue categorizada y puesta dentro de la órbita de la OMS para empezar como a estudiar y a solucionar este trastorno, ¿sí? Ya se empezó a dar como una guía para poder solucionar, para poder ubicarlo también dentro de estos manuales y poder darle una solución. Esto lo encontré en internet, me pareció una respuesta también bastante válida con respecto a la historia de la ludopatía. Creo que la voy a leer primero para poder explicarla. Dice, evidentemente la existencia del trastorno aparece hace muchos siglos, probablemente con la actividad de apostar de manera habitual a juegos de apuestas, donde los resultados pudieron darse con cierta rapidez y por consiguiente el refuerzo positivo y negativo para el jugador también. Entonces, acá estamos hablando de conceptos conductuales, conductistas, donde lo que hablamos hace unos días en clase, lo que hemos también hablado perdón, en clase, en clase virtual, en clase presencial, eh, el tema del refuerzo sobre una conducta. Entonces, por ejemplo, cuando el sujeto está dentro de ese entorno, dentro de la acción de apostar
y simplemente como es tan rápido y el refuerzo puede también llegar de esa misma forma, pues empieza a generarse una dependencia al sujeto, ¿sí? Entonces hay que jugar con eso. Entonces esa es como una base de la idea de lo que puede llegar a ser la ludopatía y cómo se empieza a adquirir por medio de la teoría conductual, pues, de condicionamiento clásico, ¿verdad? Curioso lo que dices, ¿no? Cuando estás explicando el tema dices, hay que jugar con eso. Y teniendo en Eh, cuenta el tema que estás colocando, ¿no? sí, claro, o sea, creo que por eso No, me no, llamó tanto. lo digo de manera, solamente un comentario. Estás hablando de la ludopatía, de la adicción al juego y el juego de palabras que se utiliza es, hay que jugar con esos conceptos conductuales. Es decir, Sí, eh, juego de palabras, no más, háganlo, por favor. gracias, profe. No, igualmente, ¿qué quería agregar? De pronto, me parece muy curioso cómo en ese momento podemos llegar a evidenciar de una manera como más explícita el cómo puede funcionar el condicionamiento clásico frente a la ludopatía, ¿sí? Cómo se le está presentando al sujeto con un Eso ya, reforzamiento dentro de eso su ya lo conducta. maneja la persona que va a manejar el condicionamiento clásico. Dale, Cristian. Listo. Ah, verdad, profe, qué pena. Bueno, es para no rayar con el tema de otro estudiante. Continuamos. Aspectos de la ludopatía, bueno, acá también es como llegar a tener en cuenta de pronto ciertas características de la ludopatía, cómo se está presentando y de pronto interiorizar esos aspectos. Entonces, voy a leer uno a uno y luego los iremos hablando. No sé, de pronto si alguien quiera aportar algo al terminar, pues estaría perfecto. Entonces, la ludopatía se caracteriza por la dificultad para controlar los impulsos. Entonces, eh, respecto a las conductas, tengamos en cuenta cómo es la ausencia sobre el control de esos impulsos y cómo se representan, cómo se visualizan las conductas que ya no son controladas. Entonces, esto es intentar llevarlo a un plano solo netamente conductual para poder tener un panorama claro de observación. Entonces, muchas de esas ideas están basadas y con base a eso. Tiende a manifestarse en la práctica compulsiva de uno o más juegos de azar. Puede afectar la vida diaria del adicto de tal forma que la familia, el sexo o incluso la alimentación pasa a ser algo secundario. Este ítem me llama mucho la atención porque de pronto hay necesidades fisiológicas dentro de este concepto que son primarias y de pronto pues no es la idea de pronto meter autor o llegar a meter a colación autores de otras corrientes, pero por ejemplo lo que hablamos de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Eh, que se presente situaciones donde un sujeto ponga por encima otras prioridades antes de las fisiológicas, creo que es un indicador, un signo evidente de que puede haber un trastorno profundo y que las afectaciones pueden ser, no sé cómo decirlo, trascendentales para ese sujeto, ¿sí? Eh, por ello, no se le debe de confundir con un vicio, lo que hablamos hace un momento, ya que la ludopatía es una grave enfermedad crónica, una adicción. Entonces, hay otro concepto que me gustó que encontré, se llama no, se puede leerlo. Se trata de un problema adictivo sin sustancia, incluido en un aparato diferente, perdón, incluido en un aparato diferente al suyo. Y, Apartado. perdón, lo siento, gracias. Incluido en un apartado diferente al suyo. Me llama la atención es que es sin sustancia y realmente el sujeto genera una adicción literal a lo que es, de pronto, eso puede ser una suposición, al estímulo que le genera eh, ese, esa situación, ¿correcto? Del ambiente, de la apuesta, cómo, 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 cómo influye sobre el sujeto y qué le genera, ¿sí? Igualmente también hay que tener en cuenta unas condiciones porque también hay ciertas condiciones que pueden llegar a volver más propenso a una persona a que se vuelva de pronto ludópata y, o sea, la vuelve más, la forma o la persona puede llegar a convertirse o puede estar en un estado más vulnerable a partir de, por ejemplo, un estado depresivo y que en base a eso pueda llegar
a incurrir en prácticas de apuesta y se genere una dependencia a ese estímulo. Pero bueno, eso se lo hará más adelante. Bueno, dentro del código y la categorización, entonces dentro del DSM-5, como lo hablamos hace un momento, está dentro de los trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados, entonces está con el código F63 y eh, pues lo que hablamos hace un momento. Acá tengo que corregir una cosita, perdón. Pues como maneja los mismos códigos con el CIE-10, pues acá lo podemos encontrar. Entonces, el DSM-4 está como juego patológico y en el CIE-10 está como ludopatía patológica. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, pasamos al siguiente. Relación con otros problemas. Bueno, a medida que se acumulan las deudas, esto puede llegar a ser situaciones que pueden presentar esos sujetos, porque ya llega un punto en que la dependencia es tanta hacia esa situación, que inclusive hasta su forma de ingresos económicos pueden llegarse a relacionar directamente con esa actividad. Y pues tengamos en cuenta que esto es una situación de azar. Entonces, eh, aun- y aunque el sujeto creía que puede tener un control sobre dicha situación, sobre dicho estímulo, eso es un indicador más de que simplemente está haciendo más, más méritos, sí, más méritos para llegar a sufrir un trastorno de esta índole, que sería pues la ludopatía. Entonces, voy a leer esas situaciones como para que de pronto nos vayamos familiarizando con esas dichas situaciones y que de pronto en algún momento nosotros hasta la hemos escuchado o inclusive podemos haberla presenciado o vivido. Entonces, a medida que se acumulan las deudas, los afectados pueden recurrir a soluciones, entre comillas, desesperadas para conseguir dinero con el fin de recuperarlo a través del juego. Es decir, se vuelve como un círculo vicioso, ¿verdad? Pierden, quieren conseguir el dinero para volver, en teoría, a invertirlo dentro del juego con la única esperanza, porque ahí es donde empieza a funcionar el pensamiento dentro o sea, dentro de ese trastorno y es esa esperanza que funciona en vano, ¿sí? Simplemente es la necesidad de, de un resultado positivo que le pueda otorgar esa situación, pero pues finalmente, como acabo de hablar hace un momento, es una situación de azar. Entonces es un ambiente que no está controlado para el sujeto y el sujeto cree firmemente que puede estar controlando dicha situación cuando no. Entonces eso ya es una dependencia muy clara de lo que puede ser un juego de azar o una dependencia clara a un juego de azar. Eh, También el sujeto puede llegar en base a esa o con base a esa dependencia puede llegar a hacer pequeños hurtos o pedir nuevos créditos para volver a hacer ese mismo efecto cíclico, ¿sí? O sea, es tener dinero, volver a invertirlo y ver si se puede ganar más, pero en realidad lo que hace es cada vez caer más y caer más. Como lo que sucede con las drogas prácticamente, con las sustancias psicoactivas, los consumos. O sea, el cuerpo o la mente siempre intenta llegar a un estado de homeostasis, pero pues lo que sucede es que ya cuando no tiene un control sobre el consumo, entra en un exceso y simplemente a medida que intenta llegar a su homeostasis por el consumo, simplemente está cayendo más en depresión. Entonces, pues más o menos funciona en este caso igual, en este caso con la ludopatía. Bueno, con respecto a las conductas, las relacioné mucho con el modelo que nos ofrece la APA para determinar cuando un sujeto ya se encuentra dentro de los síntomas de la ludopatía. Entonces, acá estaríamos haciendo dos cosas al tiempo y es conocer la, los criterios del diagnóstico del DSM-4, que serían 10 ítems y los voy a leer en este momento. Entonces, la preocupación, el sujeto tiene pensamientos frecuentes sobre experiencias relacionadas con el juego, ya sean presentes, pasados o producto de la fantasía. Es decir, el sujeto ya en su mente a toda hora tiene pensamientos y, repito, no es por entrar a colación conceptos que de pronto no tienen que ver con la materia, pero son pensamientos o
lo que hablamos inclusive, podríamos inclusive llegar a relacionarlo con lo que es el análisis funcional de la conducta y lo que hablamos con la conducta encubierta, ¿sí? Son muchos sentimientos que de pronto no evocan, pero son pensamientos, ¿sí? O sea, no los vuelven motores, pero son pensamientos encubiertos que siempre están generando como una aglomeración de ideas y puede incurrir en que el sujeto llegue a tener episodios de ansiedad, de estrés en base a eso. Entonces, podemos relacionarlo con esa idea a nivel conductual, para no meter conceptos de inconsciente ni nada por el estilo. Vamos a hablar con conceptos de la materia. Ahora, la tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto requiere apuestas mayores o más frecuentes para experimentar la misma emoción. Es decir, necesita dosis más altas para llegar a sentir ese estímulo gratificante que le producen las apuestas. Lo que comenté hace un momento, está funcionando muy similar al consumo de psicoactivos cuando el cuerpo desea llegar a a un estado homeostático, pero recurre, o sea, pero ya llega la frustración de saber de que necesita, por así decirlo, más dosis, en este caso apostar más, para volver como para sentir la adrenalina de aquel momento. Entonces, eso ya empieza a mostrar un signo de dependencia clara. Abstinencia, inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o reducir el juego. Entonces, bueno, nosotros conocemos lo que puede llegar a pasarle a una persona que tiene un síndrome de abstinencia, ¿verdad? Entonces, está funcionando casi de la misma forma. Es, por eso me pareció tan atractivo o me llamó mucho la atención ese concepto que es una droga, es un vicio En sin sustancia. sustancia. Exactamente. Entonces, inclusive, voy a hacer un paréntesis aquí, porque me gustaría de pronto ver si el profesor intenté buscar información, pero intenté inclusive corroborarlo con el DSM-5. Hablan de que el DSM-5 está ubicando este trastorno en otro capítulo, no en el no en trastornos este está ubicado en un momento, no dentro de los trastornos del control de impulsos, sino lo están buscando ubicar dentro del trastornos por consumos de sustancias. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque la sintomatología es muy, muy similar a la de a las que se presentan en los sujetos que tienen dependencias de sustancias psicoactivas. Entonces, ahí quedé un poco confundido, por eso pues trabajé con el DSM-4, ya que es conocido para todos, pero eso fue algo que me llamó mucho la atención, así que pues Pues para tener en cuenta. a mí sí me parece que puede estar ubicado más exactamente en en el apartado de sustancias psicoactivas o de adicciones más que todo, porque precisamente está llenándolo con unos requisitos que abordan las adicciones. Por eso se habla de la ludopatía como una adicción. Y si ya hablamos de adicción, entonces hay que enfocarlo en eso, porque no lo estamos hablando en control de impulsos o la ausencia de control de impulsos, eh, aunque inicialmente estaría ubicado allí, pero como usted lo dice, Cristian, la cuestión es de que la persona pues, realmente tiene una sintomatología como si estuviera consumiendo droga, como si estuviera siendo adicto y necesita más y más para volver a sentir la misma emoción, en donde se siente desesperado cuando no realiza esa actividad. Entonces realmente es una situación biológica con respecto a ese síndrome de abstinencia, con respecto a esa situación de, de ser adicto sin consumir nada, pero que realmente cumple con esas características. Entonces, por eso en el DSM-5 lo están ubicando dentro de las adicciones como tal, porque Mm, las está cumpliendo más a cabalidad, todo lo que caracteriza a esas adicciones. Por eso lo están ubicando más ahí. mm. Ah, bueno, pues sí, es que eso es algo que me quedó
como duda y pues es totalmente válido en realidad. Eh, bueno, vamos a continuar. Creo que Em, tienes que acelerar un poco, Cristian, porque aparte que su muestra comenzó tarde, entonces le pido el favor de que lo haga un poco más rápido, Cristian. Dale, profe. Ya igualmente ya, esto igualmente esas diapositivas, o sea, creo que esta parte lo va a saltar porque pues creo que está muy especificado en la diapositiva. Esto lo va a enviar igualmente al grupo. Entonces, vamos a pasar a la fase biológica. Eh, voy a leer lo que dicta la fase biológica y lo explicaré. De acuerdo con el Illinois Institute for Addiction Recovery, las últimas evidencias indican que que el juego patológico es una adicción similar a las químicas, como lo acabamos de mencionar. Se ha visto que algunos jugadores patológicos tienen menores niveles de norepinefrina que los jugadores normales. Entonces, la norepinefrina, pues, dentro de lo que se llegó a investigar, lo habla como puede funcionar como hormona o como neurotransmisor que se encarga literal de buscar un estado homeostático dentro de la persona. Normalmente, cuando hay una situación de ansiedad y de estrés, la norepinefrina empieza a activarse, buscando que el cuerpo empiece a regularse. Pero entonces, cuando hay bajas dosis de norepinefrina, lo que pasa es que el sujeto no tiene como un control para llegar a otra zona, un estado homeostático y simplemente es como una aguja que se queda pegada. Entonces sigue hasta que hay conceptos donde hablan de cómo el sujeto ya empieza a entrar, que van a ser dentro de las fases. En un momento no sé por qué las fases no están aquí. Acá están, la siguiente. Donde, acá, vamos a las fases, donde ya el sujeto empieza en la última fase, que es la aceptación, el jugador toma conciencia de su problema, o sea, la aguja se queda pegada a tal punto que cuando ya el sujeto entra, por así decirlo, en un estado de conciencia, eh, cuando ya todo está muy fracturado, es cuando entra en un estado de lucidez y empieza a recriminarse lo que llegó a pasar, ¿sí? Entonces, ahí puede llegar a desencadenar las conductas o de pronto las consecuencias más graves de este trastorno y es de pronto una situación de estrés, de ansiedad, de depresión profunda en base a qué, a las consecuencias negativas que tuvo estas acciones. Por ejemplo, un sobreendeudamiento, esto los vuelve personas, pues, en teoría disfuncionales porque no tienen de pronto una capacidad adquisitiva ni pueden llegar a fluir con su entorno. Bueno, conceptos que ya sabemos. Entonces, por ejemplo, dentro de esas tres fases, porque hablé de la última, la primera es la etapa dorada. Recuerden, eso es solo una teoría que me pareció a mí muy buena. Obviamente hay muchas formas de explicar fases también de dependencia, de vicios, perdón, de dependencias, de trastornos de bueno, en general hablando de las dependencias. Las Entonces, adicciones. de las adicciones, gracias. Entonces, esa etapa dorada, el jugador es más consciente de lo que gana que de lo que gasta. Es decir, es como un estado de que el sujeto simplemente está focalizando su atención en lo que está recibiendo, más no en lo que está gastando. Entonces, simplemente está ignorando un factor muy importante y se está basando en algo que de pronto puede ser algo utópico y en realidad el sujeto no está en una realidad clara. Por eso muchas de las terapias para corregir este trastorno se basa mucho en la corriente de lo cognitivo-conductual en base a esta idea. Ahora, etapa de desesperación, el jugador se percata de lo que perdió, es decir, ya empieza a encontrar lo que hace un momento no pensaba, o sea, de cuánto está gastando en vez de lo que está recibiendo, y ya empieza a hacer como un balance y empieza a darse un golpe de realidad, y pues llegamos a la aceptación, que fue lo que acabé de mencionar. Bueno, en este caso, como tenemos poco tiempo, pues el video lo vamos a dejar el video está igualmente dentro de la diapositiva, así que no hay que buscar nada. Ya está archivo, ya está adjunto dentro de la diapositiva, entonces no va a haber ningún tipo de inconveniente. Y pues por último, dentro de las terapias, hablan mucho en cuanto a lo cognitivo-conductual, es como la terapia muy relacionada como Alcohólicos Anónimos, o sea, donde empiezan a buscar que todas las personas que también estén en un círculo de forma anónima empiecen a expresar sus experiencias para empezar a tener una postura de reflexión, pero pues, como les digo, esto es solo un brochazo de pronto de las múltiples estrategias que pueden haber desde esta corriente para solucionar
dicho trastorno. Entonces, no sé si con esto de pronto alguien tenga alguna duda para poder resolverla, porque pues ya con eso están las referencias y con esto daríamos fin a la presentación de la ludopatía. Voy a retirar la presentación, Cristian, por favor. ¿Al grupo? Sí, aquí en la pantalla, que por favor retires tu presentación. Ah, ok, perfecto. No, y aquí queda grabado, ¿no? Pues como estas grabaciones se suben a la plataforma, entonces, ¿sabes? Las personas que quieran, creo yo que podemos ver el video que su merced colocó ahí, Cristian. No sé si lo podamos ver o si no lo comparte su merced con el grupo en WhatsApp, que existe en WhatsApp, para que le podamos, pues, pues, ver realmente y tener como esa, pues, como hacerle seguimiento a ese video que su merced está, pues, como colocando allí, ¿no? Sí, si quieren, pues en ese momento, y si desean, ya está adjunto, simplemente es darle play y ya. Bueno, Entonces, ok, antes de que continuamos con los otros expositores, pues es importante, pues como mencionar, complementar lo que Cristian nos planteó con respecto a, al origen de la ludopatía. No se han logrado identificar una serie de factores únicos, sino que hay como una combinación, pues, de unos factores biológicos, hay unos factores genéticos y lógicamente el gran factor que siempre pienso yo que nos acompaña y es el factor ambiental, ¿no? Esa influencia o esos factores están asumiéndose como factores de riesgo. Eh, Como decía Cristian, el hecho de que nosotros juguemos cartas, el hecho de que nosotros apostemos, pues realmente nos llega a tener un problema. O sea, jugar o apostar, a veces nosotros nos reunimos con la familia y nos echamos un parquesazo y apostamos, ¿no? Apostamos 500 pesos, ¿no? Cosas como esas. Pero realmente no hay problema en cuanto a ese factor de riesgo, ¿sí? Pero, pues lógicamente, cuando ya se pasa por encima de los límites aceptados por la parte comportamental, la parte familiar, pues lógicamente eso ya empieza a tener unas circunstancias mucho más complejas, ¿sí? Lo comentábamos al inicio de que las personas que pueden estar jugando y que pues tienen esa compulsión, porque fíjense que es una compulsión en últimas, el tener esa idea de querer jugar frecuentemente y a cada rato, tienen problemas de abuso de sustancias, pueden tener problemas de trastornos de personalidad, pueden estar en unos estados depresivos y ansiosos, que lo que hacen es como encontrar en el juego y en las apuestas como una forma de escape, una vía de escape que realmente pues se supone que les ayudaría. Inicialmente de pronto sí puede ser así, porque cambió de contexto, porque se sintió nuevamente bien, ¿sí? Pero pues lógicamente lo que comentaba yo al principio se genera lo que se conoce como la sustitución de síntomas, porque ya no me siento depresivo solamente, sino que también ahora que tengo un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? O tengo también un trastorno afectivo bipolar, o tengo un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, realmente, todos esos factores de riesgo asociados a los trastornos de salud mental, pues vinculan o se está vinculando a la ludopatía como tal, ¿sí? Por lo general, en cuanto a la edad, se plantea de que la ludopatía es mucho más presente en personas jóvenes, eh, digamos, personas de 18 años. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar con pacientes que tienen este trastorno de ludópata. Es una persona ludópata y era un muchacho, era un universitario que dejaba de asistir a clase
o salía de clase y en vez de llegar a la casa se dirigía a los casinos a jugar, a apostar. Pero comienzan, la idea es de que con respecto a la edad, que es otro factor de riesgo, que las personas que se meten en este lío son personas jóvenes y de mediana edad también. ¿Sí? Eh, digamos que cuando nosotros vemos en los pequeños, en la infancia, cierto tipo de conductas de estas, hay que prestarles atención, ¿no? Si ya hay unos factores de riesgo asociados a que lo hacen muy seguido, pues hay que estar pendiente, ¿no? Eso aumenta el riesgo de sufrir más adelante de esa ludopatía, ¿sí? Eh, y en últimas, también las personas adultos mayores, pues ya vienen con esa adicción mucho más atrás y de pronto vuelven a recaer. Ustedes saben que si estamos hablando de la adicción, la persona que comparte nuevamente espacios con ludópatas que no están en tratamiento, seguramente vuelven a recaer, recaen, mejor dicho. En cuanto al factor de riesgo del sexo, el género, pues está más evidente en hombres que en mujeres. Las mujeres por lo general juegan en una vida más social, ¿no? Una vida más de reunirse con las amigas y tomarse una tarde de té y toda esta cuestión. Entonces, pues lo que hacen es como compartir entre ellas y con ellas y se echan un partido de cartas, de rummikub, de lo que sea. Pero pues realmente pues no hay mucho compromiso allí en ellas, eh, a no ser que lo hagan de una manera muy consecutiva, ¿no? Eh, de hecho, pues podría uno mirar en las estadísticas que de pronto las mujeres quieren nivelar al hombre con respecto a esa adquisición de la ludopatía, ¿sí? La influencia en los amigos y en los familiares es otro factor de riesgo allí en la ludopatía que hace que, que los problemas de juego sean mucho más altos. Esas probabilidades se van a incrementar precisamente porque compartimos con esas personas, los supuestos amigos. Bueno, eh, y lo que les decía al comienzo, pues que el uso de ciertos fármacos como para medicina, como para el Parkinson, que se están asociando a que le decía yo el síndrome de piernas inquietas, que son ciertos medicamentos dopaminérgicos que lógicamente tienen un efecto secundario que produce conductas compulsivas. Entonces, la ludopatía puede estar asociada también a ese consumo de sus medicamentos que tienen esas dopaminas como tal en algunas personas, ¿no? Y por último, pues hay ciertas características en la personalidad. Ser una persona competitiva, que no le gusta perder, ser una persona supremamente adicta al trabajo, pues la adicción al trabajo eh, hace que también tenga ese tipo de comportamientos compulsivos, impulsivos, y quieran simplemente hacer otras cosas más porque quieren como aburrirse fácilmente. Entonces pueden aumentar el riesgo de padecer de esa ludopatía como tal. Y todas las complicaciones que eso acarrea, ¿no? Los problemas en su familia, los problemas económicos, terminar en la bancarrota, problemas legales, problemas laborales, la salud misma, porque pues ellos o fuman demasiado o dejan de comer, eh, su aseo personal se deteriora, su aseo en cuanto a la parte oral también, que la dentadura también se descuidan, o sea, es una adicción bárbara. Y pues lógicamente, si yo tengo problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, me despidieron, pues como que pareciera ser que no me queda otro camino que el suicidio, ¿no? Esos intentos de suicidio se han incrementado o han empezado a tener pensamientos suicidas y eso pues seguramente los llevan a eso. Pero, pues lógicamente hay que prevenir, hay que hacer un tratamiento, hay que hacerle una concientización a la persona que asiste
a un consultorio psiquiátrico, a un consultorio psicológico, y que se le pueda determinar a la persona que realmente tiene un problema. Si usted no acepta que usted tiene un problema, que usted está adicto al juego, usted no va a recuperarse. Entonces, lo que primero hay que hacerle ver a la persona es, vamos a mirar cómo usted realmente reconoce, que era la imagen que nos mostraba Cristian con respecto a la persona que ya trata de salir de ese juego, de esa adicción al juego, cuando ya está hundiéndose en ese problema craso, gravísimo, que realmente hace que no se recupere, ¿sí? Si no es consciente, si no está realmente motivado al cambio, que tiene un problema de adicción a las apuestas, porque hay que evaluar, hay que reconocer y hacerle reconocer a la persona que el problema suyo es de adicción. O sea, no es simplemente apostar, no, es una adicción, ¿sí? Y que pues lógicamente eso requiere un tratamiento integral, no solamente psicológico, sino también médico, porque hay que trabajarlo inclusive con medicamentos, ¿sí? Entonces, en esa recolección de datos, pues lógicamente se harán preguntas sobre los hábitos que tiene para las apuestas, y bueno, hay que revisar pues esa parte médica, hay que hacer una evaluación psicológica, psiquiátrica, que mire los pensamientos, los sentimientos, los patrones de conducta que se relacionan con las apuestas, y ubicarlo, como lo decía Cristian, en ese DSM-5, en donde pues está realmente relacionado con esos trastornos grasos de adicción como tal, ¿sí? Pues vamos a ver ahora pues unas posibles formas de tratamiento a esta problemática de la ludopatía, ¿sí? Que es algo que pareciera ser que no es tan frecuente, pero sí, es muy fuerte. Ustedes, si van a un casino, hay gente ahí que está allí durante tanto tiempo, y uno le pregunta, digamos, a las personas que trabajan allá, y ellos saben quiénes son ya adictos al juego, ¿sí? Porque llegan desde que se abre el casino y cierran hasta cuando, y se van hasta cuando lo cierran, ¿sí? Y son como autómatas, actúan de una manera como muy mecánica, como que no existiese el mundo externo, como que si el mundo de ellos fuera únicamente estar dentro de los casinos apostando y apostando y apostando. Rosalba. ¿Me escucha, profe? Sí, señorita. Entonces, la vamos a escuchar a su merced con respecto a cómo manejaría el condicionamiento operante, que es el tuyo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cómo manejaríamos eso? ¿Lo puedo compartir? Ya puedo... Sí, claro, claro. Ah, perdóname, Stephanie, ¿quieres preguntar algo? Discúlpame. Sí, profe. Me surgió una duda con respecto a lo que usted comenta. Porque digamos, hay una persona que no tiene antecedentes de que le guste el juego ni nada, pero digamos a raíz de un episodio que haya sido muy fuerte, ¿se puede desarrollar? Sí, yo pensaría que sí. Y digamos, si encontró en esa actividad de la apuesta, del juego como tal, un reforzador positivo, seguramente lo va a querer repetir, y que casualmente de pronto pues haya o tenga resultados positivos. Entonces, él ve como una válvula de escape este tipo de actividades, de apuestas, de juegos, a toda esa presión que tenía, a todo ese impacto que presentó por una situación tal cual como su merced la plantea, Stephanie, de que tuvo un evento traumático muy fuerte o alguna situación, la pérdida de una relación de pareja, la muerte de alguien, la pérdida de un trabajo importante, bueno, no sé, tantas cosas. Y si la persona tiende a ser un poco... eh, tiene baja tolerancia a la frustración, seguramente una válvula de escape
que se le presentó en ese momento como la apuesta, le generó satisfacción, le generó gratificación, pues seguramente va a querer hacer eso. Y lo empieza a manejar de esa manera y pues cuando ya lo sigue haciendo, pues ya cuando se da cuenta ya está agarrado por esa adicción. ¿Sí, Estefanita? Sí, profe, gracias. Ok. Rosalba, ahora sí, por favor. Puedes hacerlo, Rosalba, por favor. Rosalba. Rosalba, ¿me escuchas? Rosalba lo que nos va a compartir es cómo se manejaría un tratamiento de condicionamiento operante para disminuir, para mejorar la calidad de vida de un ludópata. Pero no sé qué pasó con Rosalba. Rosalba, ahí estás tú, pero no sé si me escuchas, Sí, señor, yo lo escucho. pero no, te he ¿Será preguntado que- y no me respondes. No, acá estaba un poquito ocupada, sino que aquí hay mucha bulla, entonces no he podido. Pero ya, ¿será que usted me hace el favor y lo puede compartir? Envíalo al chat. Sí, Envíamelo al chat, por favor. ya lo envié, profe. Pero no lo veo, aquí no aparece. Pero estamos hablando del chat de Zoom, ¿no? No del grupo Ah, el chat de Zoom. de Zoom, El claro. chat de Zoom, por Me lo favor. envías a mí y yo lo abro. Allí. Compañera, si quiere le comparto las diapositivas, ya que estaban en el grupo. Ah, pues bueno, Paula, por favor, colabóranos, si eres tan amable. Listo, profe, se está cargando y apenas se termine, comparto pantalla. Al grupo y ¿será que usted me puede colaborar, por favor? Sí, ya lo, muy amablemente, Paula Santiesteban lo va a hacer. Muchas gracias. Ay, díganme que me regalen un poquito de... Listo, Rosalba. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar ludopatía como mi compañero lo estaba manifestando con el condicionamiento operantes. Condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidad de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conlleva problemas negativos. Ludopatía es la adicción patológica de juegos de azar, es el deseo. Adelántate de eso, Rosalba. Céntrate en el tratamiento, por favor. ¿En el tratamiento? Sí, por favor. Tratamiento de condicionamiento operante para la ludopatía. Eso no porque ya, eso no porque ya Cristian nos lo planteó. Entonces, centrémonos por favor en el tratamiento. Tratamiento. O sea, sería este, ¿no? No sé, o sea, la idea es que su merced haya investigado con respecto a cómo podríamos manejar el condicionamiento operante para mejorar la conducta patológica de un ludópata. Bueno, acá tengo en el DMS-4 está la clasificación de diagnóstico abarca No, céntrate por favor en el tratamiento, Rosalba. El tratamiento no tengo. O sea, me faltaría esa partecita. Yo tengo esto lo que tengo acá, profe.
No, porque pues la idea era que te centraras un poco en el tratamiento, ¿sí? Como nosotros, si estamos hablando de que la persona tiene problemas familiares, de que la persona tiene problemas económicos, entonces, ¿cuáles son los factores que están manteniendo esa conducta o esa adicción de ludopatía? ¿Sí? Mira que yo no dejé hablar a Cristian porque él iba a hablar de un tratamiento precisamente con el condicionamiento, no sé si era clásico o operante de Cristian, pero era precisamente como mirar un poco cómo haciendo uso del condicionamiento operante le ayudamos a la persona que está con esa dificultad, y era manejar todos los programas de reforzamiento, todos los programas de técnicas operantes, Rosalba, porque eso es el condicionamiento operante. Sí, Porque señor. eso que tú estás planteando allí es lo que ya Cristian nos había comentado. Yo te dije ayer, por favor, trabájame cómo manejaríamos por medio del condicionamiento operante, cómo explicaría el condicionamiento operante la recuperación de un paciente a manera de tratamiento. Lo que sucede es que, profe, qué pena me da, no alcancé a escuchar, iba caminando, no lo entendí muy bien, profe, qué pena con usted, discúlpeme. No, pero tú no le puedes decir eso a un paciente que yo no le entendí. Yo no le entendí, entonces yo me quedé callado y no le pregunté qué más era. Yo no le puedo decir a un paciente que qué pena, pero yo no le entendí a usted eso. Tiene que ponerse en un contexto ya más profesional y ver las cosas con compromiso y responsabilidad, porque pues así estás quedando pues como pues muy mal, me parece, Rosalba. Te voy a dar la oportunidad para que mañana me muestres o nos muestres, por favor, antes de que comience otro tema que otra compañera lo va a asumir también con respecto a comportamiento, al condicionamiento operante. Entonces, tienes esa oportunidad de hacerlo mañana, por favor. De hecho, ahí en el artículo que está en la plataforma, en esta sesión, está cómo se manejaría el condicionamiento operante allí. Entonces, fíjate que me doy cuenta de que no investigaste, no leíste y no tuviste atención a la clase de ayer, y los resultados, pues, lamentablemente son estos. Bueno, ok, vamos contigo, Angie Tatiana. Ya permítame para compartir y empiezo, profe. Claro que sí, Angie Tatiana. Puedes bajar la mano, Rosalba, si la tienes arriba, por favor. ¿Se ve ya, profe? Qué Sí, pena. señorita. Ok, pues mi tema era el condicionamiento clásico y como explicación de la conducta del juego patológico. Ok. Entonces, pues empezamos en que la explicación que hay con el condicionamiento clásico para el comportamiento de juego sea en términos de el placer que se experimenta al momento de jugar. Pues todo lo que es la adquisición del dinero en el momento de realizar esto, y pues eso lo hace recompensar, lo que hace que se recompense el placer y pues le fuerza la conducta de seguir jugando. Sí, mira lo que dice, discúlpame. Mira lo que dice allí, la adquisición de dinero en el momento de realizar una jugada con éxito sería la recompensa que da placer y refuerza, por tanto, la conducta, ¿no? Entonces, allí hay varios factores que entran en el condicionamiento clásico. Uno de ellos, pues, es el comportamiento de juego. Segundo, el placer como respuesta incondicionada, ¿sí? Y ahí empieza a jugarse las asociaciones, que ya vamos a mirar más adelante con lo que tú estás hablando. Dale, por favor. Ok, bueno, de hecho, incluso después de realizar la apuesta, pues
Cualquier estímulo que se presente, ya sean de luces o sonidos que se presenten alrededor del jugador, van a estar asociadas a este estímulo, o sea, Sí. a reforzar esta conducta. Casualmente puede sonar alguna canción en particular y en las tragamonedas ¡pum! Le arrojó una cantidad de dinero suficiente, o sea, ganó, y eso le generó pues cierto tipo de recompensa. A ella hay otro tipo de asociacionismo. Dale, por favor. Bueno, pues Brown en el año de 1968 pues apuntó a que el arousal, o sea, como esta estimulación. Arousal, Arousal. discúlpame, el arousal es el nivel de excitación, sí. de excitación que tiene, como esa manera como nosotros logramos entender de qué forma está o se está presentando el grado de excitación en la persona. Dale. Entonces, pues este autor como tal lo puso como elemento central pues a la hora del inicio de persistencia de la conducta del jugador. Pues el autor también defendía que quien jugaba lo hacía bajo este poder de la excitación propia del momento y que esta excitación debe correlacionar con un alto nivel de este arousal. Arousal. Bueno, Walker también nos dice que para entender bien lo que es el arousal, afecta la repetición de una conducta condicionada y que hay que tener antes un par de conceptos presentes. Hay que entender antes un par de conceptos. Pues en primer lugar, lo que es bien sabido, que cada jugador posee su propia arousal, ¿no? Pues no todos tenemos como el mismo nivel de excitación. Claro. Y pues en segundo lugar, que dependiendo también del contexto donde se encuentra el sujeto, va a ser el arousal más alto o más bajo. Entonces, ¿qué tiene en común el concepto de arousal de Brown con el condicionamiento defendido por la escuela pavloviana para que aparezca en lo que habíamos leído en el apartado? Decía que pues el hecho de que aumente el nivel del arousal de un individuo va a quedar relacionado con el aumento del placer experimentado. Bueno, realmente que el hecho de que un aumento en el nivel de este arousal automáticamente sea automáticamente una relación con una sensación de placer en un argumento poco sólido. También teníamos que ¿qué será por tanto lo que hace que se aumente el arousal de un jugador? El arousal en un jugador, la relación que se establezca sea de placer. Entonces decía que una posible respuesta puede ser dada en términos de incertidumbre. La incertidumbre por lo general produce una sensación incómoda que se podría catalogar como aversiva. El caso es que el jugador crea incertidumbre, pero no solo se crea, sino que también la resuelve. Nos hablaban sobre dos autores que era Chapri y Tarrier, no sé si los estoy pronunciando bien, profe. Es que no los veo, no me están mostrando la diapositiva que dices. No, eso no, o sea, ya, ok. tengo presente, más no está escrito. Ok. Bueno, pues ellos nos exponían una teoría del juego patológico. En esta teoría, pues, ellos hablaban sobre dos grandes teorías del aprendizaje, lo que era el condicionamiento clásico y el instrumental. Bueno, según ellos, la forma en la que complementaría lo que se expone sería la combinación de ambos reforzadores, lo que generaría la rápida adquisición de la conducta. Entonces ellos decían que al tener presentes las dos reforzadores iba a ser más fácil adaptarse a esta conducta. En el tratamiento, profe, pues yo encontré que estaba la teoría aversiva. No, pero no me manejes eso porque no te corresponde a ti. Ok. Entonces creería yo que ya, profe. Porque sería bueno como tratar de discriminar un poco cómo se presenta ese condicionamiento clásico allí, en donde es fácil hacerlo.
Entonces, me gustaría mucho que tú, por favor, Angie Tatiana, para mañana mires, te centres un poquitico en cómo es que se presenta el estímulo incondicionado con la respuesta incondicionada, cuál sería el estímulo neutro, que se convierte en un estímulo condicionado para generar una respuesta condicionada. Entonces, te pido el favor de que como que te centres un poco en cómo se genera esa asociación, porque comenzaste muy bien con respecto a cómo se da ese tipo de implementación del condicionamiento clásico allí, y lo que quiero es eso, que de pronto quede muy claro la manera como la gente adquiere este tipo de adicción por medio del condicionamiento clásico, para Ok, generar lógicamente un tratamiento. ok. Listo, para mañana, por favor, lo mismo que Rosalba, por favor. Por favor, seguimos con Dayana, Profe, señorita. discúlpame, yo tengo una pregunta en Sí, cuanto Salomé. al aurosal, ¿se pronuncia, Arausal, profe? Arausal. Arausal, que hablaba mi compañera, bajo y alto. Yo entendía que el alto es como ese grado de excitación del sujeto, ¿no? Y que ahí es donde nosotros podemos ver como que como la adicción como tal que tiene, y cuando es bajo sería solamente un vicio. Sí, Pues, exactamente. Entonces, eh, nosotros podríamos entender como cómo nosotros tenemos ese nivel de excitación. Ese arousal es una excitación en el estado fisiológico y psicológico de las personas, ¿no? En cuanto a la parte perceptual como tal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el arousal, entonces hay personas que tienen unos niveles de arousal mucho más elevados que otros, ¿no? Entonces, a mayor tipo de arousal significa que la persona, pues, no se va a volver adicto de una manera fácil porque su nivel de arousal es muy elevado. Pero si es una persona que tiene un nivel de arousal superamente bajo, pues las adicciones se presentan mucho más rápido, ¿sí? Mucho más acelerada. Entonces hace referencia a esa condición desadaptativa, digamos, de esa persona cuando termina con niveles de estrés, cuando termina en estados depresivos o estados de ansiedad, porque su nivel de arousal es muy bajo. En cambio, si es un nivel de arousal mucho más elevado, pues seguramente, digamos, tienen mayor capacidad, mayor fortaleza para evitar ese tipo de adicciones. ¿Se me hago entender, señorita? sí, profe, yo lo había entendido al contrario, pero me quedó súper claro con su explicación, profe. Listo, ok, gracias. Vale, Bien, gracias, profe. con gusto. Entonces, eso es lo que necesitamos entender en cuanto al condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Entonces mañana van a trabajar exactamente eso, que quiero que quede bien claro. Seguimos contigo, Dayana, entonces, por favor. Bueno, buenos días, profesor y Hola. compañeros. Entonces, Hola. para la parte de la terapia aversiva, les voy a mostrar un pequeño video pues acerca de lo que es la terapia aversiva y a continuación pues les explicaré cómo la parte del tratamiento hacia un ludópata. Ok. Dale. Ay, no puedo. Dame un minutico. Terapia aversiva. La terapia aversiva consiste operacionalmente en administrar un estímulo aversivo para inhibir una respuesta emocional indeseable, con lo cual se hace disminuir su fuerza de hábito. Por ejemplo, puede emplearse un estímulo doloroso para inhibir la excitación sexual que produce un objeto fetiche. La aversión se utiliza ampliamente en el tratamiento de las obsesiones, compulsiones, fetichismo y hábitos de atracción hacia personas u objetos inadecuados. Por ejemplo,
Homosexualidad que en años atrás era considerado un problema para las personas. La esencia de la terapia de aversión es dispensar, en presencia del estímulo productor de la respuesta indeseable, un estímulo aversivo intenso, como una estimulación eléctrica fuerte, en una extremidad. Aparte de provocar una respuesta de evitación, el choque eléctrico inhibe la respuesta emocional indeseable. Siempre que esto sucede, se establece un cierto grado de inhibición condicionada de la respuesta indeseable, del vínculo entre esa respuesta y su estímulo. Al mismo tiempo, el estímulo puede ser condicionado en cierta medida ante la constelación de respuestas que provoca el choque eléctrico. Generalmente la cantidad de condicionamiento positivo es pequeña o este es transitorio. Espero que hayas disfrutado de este video. Bueno, entonces esto fue una pequeña introducción a lo que es la terapia de aversión. Entonces la terapia de aversión busca como tal crear una sensación negativa en el organismo pues del sujeto, pues cuando éste siente la necesidad de realizar la conducta que se desea extinguir. Entonces la dinámica pues consiste como en asociar la conducta del juego con un estímulo aversivo, como lo puede ser un malestar estomacal, náuseas, vómitos, que generen pues como si, como tal, esa ansiedad, Sensaciones de malestar como tal. sensaciones de malestar que le generen pues como tal ansiedad, de manera que este jugador se abstenga. Ajá. Hay algo que se debe tener muy en cuenta y es que los tiempos deben ser estrictamente cuidados, es decir, que se debe llevar a cabo como un seguimiento muy puntual, debido a que si este procedimiento de una técnica de aversión se hace en un momento en el que esté fuera del juego, o sea, ya empieza a fallar. Ujú. Esto ha hecho que pues clínicamente pues se haya dejado a un lado, pues precisamente porque tenemos como la medida de ese error. Sí, Según Alejandro Morales Bello, en lo de perdón, en las técnicas de extinción, en el documento que tú nos enviaste, ujú. él dice que realizaba, bueno, que empleaba shocks eléctricos administrados normalmente en el dedo de la mano o el brazo a modo de castigo a la conducta del juego. El castigo es, bueno, como les decía, que debe ser correctamente emparejado con la respuesta del juego o aleatoriamente mezclado durante la sesión del juego. Esto, pues, básicamente se tiene entendido que es basado en un condicionamiento instrumental. Ok. Pues eso sería, pues, Sí, todo. sí. ¿Quieres devolver tu video, por favor, un momentico, donde devuélvelo, eso, adelántalo, quiero mirar una parte que tú utilizaste interesante más La terapia adelante, aversiva consiste más adelante, operacionalmente en más adelante. administrar un estímulo y una respuesta Adelántalo, emocional. No emplearse un estímulo doloroso para más, inhibir la excitación sexual más, que más, produce compulsiones, más, fetichismo y hábitos de atracción hacia personas u personas. La más, esencia de la terapia de aversión es dispensar, en presencia de la estimulación eléctrica fuerte, en una más. extremidad. Aparte de provocar o inhibe la respuesta emocional Ahí, indeseable. tenlo ahí, Siempre que esto páralo ahí, sucede, páralo ahí, por favor. Fíjense que aquí están manejándose posibles castigos o respuestas aversivas para las personas que están teniendo cierto tipo de comportamiento patológico. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá en esta versión eléctrica, las personas que son adictas a la pornografía, al ver videos pornográficos, entonces se genera pues un estímulo aversivo, una sensación desagradable. Y eso lleva a que la persona cada vez que vaya a tener ese tipo de conducta patológica, pues sea pues, sancionada, castigada con ese malestar. ¿Sí?
que es lo que le plantea allí. Es esa aversión psicológica como tal. Está la aversión olfativa, está la aversión química, está aversión facial, que en últimas son como condicionamientos, ¿no? Todo esto son condicionamientos, ¿no? Porque es mostrarle al paciente, a la persona que está en tratamiento, todo lo que asocia con el, si yo le presento, digamos, un sabor desagradable, como es la respuesta de esta persona. Entonces, todo tiene que ver con asociacionismo para poder entender este tipo de condicionamiento aversivo o de terapia aversiva. Y lo que tú decías es muy cierto, Dayana. Tú decías de que no se puede utilizar de una manera generalizada fuera del contexto del juego, porque entonces ya pierde su valor, porque estaríamos castigándolo cuando sale del casino. Y no, por el contrario, debemos reforzarle que salga o que tenga la conducta de salir del casino, porque es ahí donde está generando la conducta patológica. Entonces la idea es no generalizarlo, sino que, como tú lo decías, hacerlo de una manera contingente, el aversivo, o de una manera aleatoria, pero dentro de la conducta del juego como tal. Bien, ya puedes retirar tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Ojo, aquella a ti. Vamos contigo, Diego, Alejandro. Buenos días. Vamos con Paula Santiesteban, perdóname. Gracias, profesor. Comparto. Qué pena. Y ahorita sigues, Alejandro. Buenos días. Hola. A mí me tocó la parte de las terapias de la extinción del juego, pero basada en la desensibilización en vivo. Entonces, la desensibilización en vivo consiste en hacer que el individuo aprenda y ejecute una respuesta inconsciente con la que el estímulo condicionado promueve una alternativa en la respuesta condicionada que busca ser reprimida. Hay que tener en cuenta que esta desensibilización en vivo permite, va no solamente con las adicciones, sino también con las fobias y con algunas disfunciones sexuales. Entonces, lo que esta desensibilización busca es pasar de lo imaginativo a lo físico, a que la persona tenga ese estímulo físico, pero no de manera aversiva como la extinción. Entonces pasa de ser algo más real en el que el terapeuta va a estar más en vivo. Entonces, la lectura que el profesor nos dejó nos hablaba de 2 estudios que se hizo, uno en Londres y otro en la parte de Australia. Entonces, en los cuales, en el primero que hablaba de Londres, eran 26 jugadores y solamente la mitad de ellos recibían la terapia. Pero los jugadores de Blazinski, que eran la parte en Australia, eran 20 jugadores y 10 de ellos recibieron una terapia de 15 minutos, mientras que la otra mitad recibió una más extensa. Entonces, esto permitía ver que los resultados de Australia contra los de Londres, pues contrastaban. Digamos, el 10% se tenía como respuesta un 10% de abstinencia y 20% de la mejora de la conducta. Pero una de las razones por las que no, digamos, no funcionó muy bien era porque los tiempos, o sea, al pasar de la teoría a los tiempos de exposición, no era muy larga. Por ejemplo, los 10 de ellos era solamente una terapia de 15 minutos y los otros eran terapias de 1 o 2 horas. Y como como decían mis compañeros, la ludopatía es algo que se repite y es una respuesta muy, es un aprendizaje muy expuesto, entonces tiene que ser algo extendido en meses o años para que pueda llegar a extinguirse por completo. Una de las técnicas que mencionaban en la lectura era emparejar las claves del juego con comportamientos ajenos al juego y un sentimiento de aburrimiento. Entonces, el terapeuta siempre va a estar acompañando a la persona ludópata para que no se sienta sola y no recaiga. Entonces, es un acompañamiento que él va al casino y le dice, bueno, tú puedes jugar ahora. No, ya no puedes jugar. Y le empieza a decir, esto es muy aburrido, mira, esto no tiene sentido, como a generar una apatía por lo que le está haciendo, para que él pueda salir y sentir ajeno a lo que se está presentando.
En otro caso, que pues yo estuve buscando, hablaba de la que también funciona para la agorafobia. Agorafobia. Agorafobia, sí, muchas gracias, profe. En donde la persona pues tiene miedo a salir, entonces lo que hace el terapeuta es decirle, mira, respira, vamos despacio, porque pues esto tiene que ir como paso a paso, no se puede simplemente lanzar a la persona, porque pues eso le va a generar pánico y va a sentir como aversión a la terapia. Entonces va paso a paso, entonces va primero tiempos más cortos y siempre en compañía después del terapeuta para que él le vaya generando como esas respuestas. Entonces en el de la agorafobia le va diciendo, vamos, respira, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces va generando una sensación de placer al respirar y aversión a los juegos, pues en este caso al juego o pues al miedo a salir a la calle. Y así va generando y va cambiando ese estímulo condicionado para que genere otro tipo de respuesta. Y pues yo traía un pequeño video, pues solamente desde el principio, que más o menos trataba como de la terapia sistematizada, que pues así la encontraba más. Entonces menciona 3 tipos de terapias y pues esto es un juego de roles que hacen pues 3 psicólogos argentinos. No sé si ahí se escuchó. Habitación. Estás leyendo los apuntes de la materia anatomía y faltan 4 días para el examen. Imagínate la habitación, tu escritorio, los apuntes. Estás leyendo la materia anatomía y faltan 4 días para el examen. Dentro de 4 días rendís el examen de anatomía. Cuando tengas la imagen bien clara en tu mente, por favor, levanta el dedo índice. Bien. En esta parte es bueno tener en cuenta que las desensibilización en vivo permite primero pasar de un ejemplo imaginativo como el que estaba haciendo aquí a pasar a algo físico. Entonces, por eso es importante diferenciar la in vivo a la imaginativa, porque la in vivo o en vivo permite que la persona, se me pasan las diapositivas, que la persona pase de esa imaginación, de la tranquilidad y de la respiración que le está permitiendo el terapeuta a una situación más real. Y pues como se veía en el video. 4 días para el examen. ¿Sí? Por favor, levanta el dedo índice. Bien, observa la imagen. Concéntrate en la imagen. Decime ahora, ¿cuánto de ansiedad te produce entre 0 y 100? 0. Podés borrar la imagen. Una vez más, te concentrás en la relajación. Respira en forma suave, lenta y profunda. Yo sé que esto puede ser difícil, sobre todo al principio, pero vamos a intentarlo. Te lo entrego yo. Tómalo primero con la punta de los dedos. Muy bien. Un poco más, José. No lo apoyes sobre la mesa. Tómalo con la punta de los dedos. Vamos. Levántalo, por favor. Ayúdate con la otra mano. Muy bien. Perfecto. Tómalo con la otra mano también, vamos. Usa la otra mano. ¿Qué nivel de malestar estás teniendo, José, en este momento? 90%. Por favor, continúa. Un poco más, José. Toca un poco más el papel. Entra un poco más en contacto. Un poco más, José, por favor. Muy bien. Concéntrate en la superficie del papel. Un papel arrugado. Tómalo, por favor, otra vez entre sus manos. Ok. Bien, no hagas evitación. Bien. Eso, muy bien. Concéntrate en las sensaciones que produce el papel.
vos sabés que ese papel estuvo en un cesto de basura, con otros papeles, con residuos, cuyo origen vos desconocés. No sabes para qué fue utilizado. Sentí las sensaciones que produce en la mano. Eso. Toma contacto. Concéntrate en el papel. Por favor, tómalo de nuevo. No lo dejes. Vamos. No hay que hacer evitación. Bien. Otra vez. Con la palma de la mano. Vuelve a tocarlo. Bien. Ahí está. Bien. Manténelo así. ¿Sí? No cierres los ojos, por favor. Mira el papel. Eso. Muy bien. Perfecto. Bien. Decime ahora, ¿qué nivel de malestar estás teniendo, José? 70. Es decir, ha bajado solamente un poco. Seguimos un poco más entonces. Que los pensamientos los vamos a tratar de contrastar con la realidad, esto es, con los datos que nosotros tenemos de la realidad y que vos me traes a mí. Por ejemplo, el de siempre igual, digamos. ¿Esto es algo que realmente siempre es así o en algunos momentos ella está un poco más efusiva? Mira, efusiva no es nunca. Bien, o sea que Pero- es una característica de ella. Sí, sí, ella en general es una persona seca, pero no siempre me hace así como un vacío. Ajá. Por ejemplo, si estamos mirando una película y comentamos algo, salimos a caminar, no. No, pero cuando está cocinando sí. O sea, Cuando si le está ocupada en algo. Yo interrumpís... pienso que lo puede retirar, Eso lo vamos a... Paula. Gracias. Y pues era pues que en las dos primeras terapias se ve más o menos como lo que se busca con la desensibilización en vivo, que es de pasar de lo imaginativo. Pues en la primera era como perder el estrés a los exámenes y la segunda pues el miedo a los gérmenes, pero pues es más o menos los pasos a seguir que sigue la desensibilización en vivo y pues cómo lo ponen en práctica, pues porque la persona tiene que pasar y uno tiene que ir preguntándole cuál es su nivel de estrés, qué es lo que más le causa estrés y es la música, porque pues como decían mis compañeros, la música se relaciona a lo que el placer que está sintiendo la persona o el dinero o pues qué es lo que le puede estar activando y lo puede estar uniendo más a su adicción. Entonces, Ok. pues eso sería todo, profe, no sé pues, si quieres aportar algo más, pero pues muchas Sí, gracias. ahorita lo voy a hacer si alcanzamos, porque quiero que Alejandro, creo que tienes que trabajarla desde el punto de vista en la imaginación como tal. Entonces, Alejandro, comienza, por favor. Si alcanzamos el tiempo, yo hago una intervención allí. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro. Vengo a hablarles sobre la desensibilización en imaginación de la conducta neuropática. Primero, se realiza una jerarquía de los estímulos en contexto de lo que, y las emociones y conductas que producen una activación en el sujeto, como sería ver las fichas del casino, ver la entrada del casino, ver la máquina tragamonedas, la ruleta, la mesa de pool. Aunque esta técnica se trabaja más en vivo, es de enorme importancia que la capacidad imaginativa del sujeto esté en un alto nivel para que cuando se realice la terapia, pueda imaginar con más nitidez la situación. En caso de que el sujeto no esté entrenado no tenga entrenada esta capacidad, se va a realizar una serie de entrenamientos, como se le puede pedir al sujeto que imagine la habitación en la que se encuentra sentado en ese momento y con los detalles que pueda recordar en ese momento de la habitación. Y mientras que se va avanzando, se va cambiando los detalles de la habitación y así se va entrenando la capacidad imaginativa del sujeto para que cuando se vaya a realizar la terapia con el contexto en el que se desarrolla la conducta aversiva, se pueda trabajar con mayor nivel. Ya sistema dorsal significa el nivel de activación tanto emocional y de la conducta en estados de ansiedad y de alerta del sujeto en la conducta ludopática. Los sujetos tienden a crear mecanismos controlables y fisiológicos de racionalización para decir que su conducta patológica es aceptable
innecesaria, es justificada para poder realizar la conducta. Cuando esta conducta se ve coartada o disminuida, produce una disonancia en el nivel de arousal que hace que el organismo tenga una sensación negativa, y entonces ahí empieza la búsqueda de búsqueda de dinero o una sensación en la que pueda satisfacer esta necesidad de ansiedad de jugar. Entonces, se hace que el paciente describa los detalles o el contexto, como qué contextos que hacen que se active estas emociones o conductas, como ir al bar, ver las luces de las tragamonedas, ver carreras en televisión, entre otras conductas y otros contextos. Entonces, se le pide, entonces, ahora, cuando se entra en el contexto de terapia, en el contexto de la situación, se le pide al sujeto que se imagine estando, digamos, en el casino, por ejemplo, en situ, y nos diga qué estímulos son los que realmente hacen una activación, qué le produce más ansiedad, qué le produce más emoción para continuar con la actividad que está manifestando. Y entonces se le pide al sujeto que se relaje y se le pide al sujeto que disminuya su emoción para que encuentre un punto de equilibrio. Encontramos que Edwin Butler en 1952 nos muestra un tipo de terapia donde nos muestra que el estímulo condicionado que provoca una respuesta que queremos eliminar con otro estímulo que provoca una respuesta incompatible a la respuesta condicionada anterior, con la finalidad de que el estímulo condicional inicial y la respuesta indeseable emita una respuesta del estímulo que asociamos. Por ejemplo, estímulo neutro, jugador; estímulo incondicionado, pérdida de dinero; estímulo condicionado, jugador; respuesta incondicionada, temor a perder el dinero; respuesta condicionada, temor a perder el dinero. Esto, al contracondicionamiento, nos permite decir que el estímulo condicionado, que es el jugador, el estímulo incondicionado, que es el dinero, tenga una respuesta condicionada de temor a perder el dinero y una respuesta incondicionada de tener dinero. Aquí nos muestra una serie de estudios que se llevaron a cabo mediante la desensibilización imaginaria. Nos muestra el porcentaje como de eficiencia de estos estudios. No sé si voy a pronunciar McConaughey, en 1983, nos dice que hizo el estudio basado en 10 casos, donde el 20% de los casos tuvo un 20% de abstinencia. El 50% emitió una conducta de juego controlado y el 30% no cambió alguno con la terapia. McConaughey en 1982 creo que vuelve a realizar el mismo estudio y tiene un por ciento de abstinencia en sus pacientes, un 20% de juego controlado, 20% mejorados con reducción total y un 50% sin cambio alguno en la conducta de juego. McConaughey 1991 con Blaksnowski, programa de entrenamiento en régimen de internamiento. Este nos dice que estudió 30 casos donde la abstinencia es de 30%, el juego controlado es del 48% y 21% en el caso del fracaso. Eso es todo. ¿Listo, Alejandro? Sí, señor, ya. Ya, ok. Sí, Diego Felipe Suárez. Diego, ¿de dónde anda Diego Felipe? ¿Hoy no vino? No lo veo ahí en pantalla, porque él tenía que
que terminar con el tema y no lo veo. María Fernanda. Señor profe. ¿Quieres, por favor, ahora más tarde, que tengas un poco de tiempo, me compartes pues el mensaje de que pues, no asistió a clase y tenía que exponer hoy? Entonces, que tiene que responder por el tema que tenía asignado para mañana, pero que tiene que ser muy puntual para que no perdamos tiempo, por favor. Es para que le digas, María Fernanda, que lo estuvimos esperando, que no se presentó en clase, ¿qué pasó? ¿Sí? Que se comunique conmigo, inclusive, y que tenga listo el tema para mañana, María Fernanda, por favor. Listo, profe, yo le digo ahorita. Listo, gracias. Y con respecto a los dos últimos temas de la desensibilización en vivo y e imaginaria, que pues, se le conoce también como la desensibilización sistemática, este procedimiento terapéutico es supremamente bueno, es supremamente favorable para trabajar una serie de miedos, de fobias y de conductas patológicas o conductas negativas que presentan los pacientes, ¿no? Por lo general, lo que se pretende hacer es llevar al paciente de una manera gradual al objeto temido, que reaccione bajo control, y por eso lo que decías tú, Paula, con respecto a que se le tiene que ir preguntando cómo son sus niveles de ansiedad, cómo es que está respondiendo, entonces hay que ir controlando eso. Pero por lo general se comienza con una desensibilización sistemática imaginaria para luego, después de que la paciente o el paciente ha estado en un tratamiento y digamos como que se ha familiarizado con ese tratamiento, ya le decimos, bueno, ya lo trabajamos de una manera imaginaria, ahora lo vamos a trabajar en vivo, ¿sí? Vamos a trabajar esa situación en vivo para que nosotros podamos controlar los comportamientos negativos. Entonces, ese procedimiento de la desensibilización sistemática, pues lógicamente incluye procesos de relajación, práctica en imaginación, tiene que ver muchísimo con el control de la conducta, evitar que la persona, como lo mostraron en el video que tú mostraste, de cómo la persona le tenía miedo a coger, porque pues, seguramente tiene algún tipo de TOC con respecto a la sociedad, entonces le tiene miedo a los gérmenes, entonces se le trabaja esa parte de una manera imaginaria y luego se le trabaja de una manera en vivo. Entonces lo mismo pasa con la ludopatía. La idea es de que se imagine qué es lo que está presentando, qué es lo que se está asociando con las conductas patológicas de la ludopatía, qué es lo que está llevándolo a eso. ¿Para qué? Pues para poder nosotros cambiar esa asociación, para poder nosotros generar como dentro de esa terapia aversiva, digamos, el hecho de que yo esté yendo para allá, para el casino, entonces que eso me genere a mí algo negativo, algo supremamente aversivo, que realmente me lleve a mí a un desespero, a una angustia, y entonces la desensibilización sistemática e imaginaria o en vivo es precisamente para hacerle ver que eso que está haciendo lo puede llevar a perder la familia, a perder el trabajo, a perder, porque es algo aversivo, es algo negativo. Entonces, de esa manera, lo que nosotros hacemos es generarle al paciente como esa sensación de malestar, sea en esa desensibilización sistemática, imaginaria o en vivo. ¿Para qué? Pues para que la persona, cada vez que se acerque a un casino, pues tenga una serie de reacciones emocionales, unas reacciones bioquímicas, fisiológicas que realmente hagan de que la persona se retire de esos espacios y no vuelva a frecuentarlos. Entonces, se utilizan las dos y son supremamente efectivas para disminuir esa conducta patológica. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Nos vamos a ver mañana. Para mañana tenemos... ¿tú recuerdas, María Fernanda, a quién le dijimos el tema de diseño?
Tenemos a Solange Sánchez, profe, con el Sol- tema de los diseños experimentales de la investigación científica y pues los que nos pusieron hoy que quedan pendientes. Sí, ok. Entonces, Paula, para que, no sé, es Solange, ¿no? Solange. Sí, señor, Sí, profe. profe, Solange Sánchez. Ok, entonces, para mañana, pues comenzamos con lo que faltó para hoy y continuamos contigo, Solange, teniendo en cuenta lo que yo te planteé. Bueno, Solange, por favor. Sí, señor, profe. Ok, vale, Listo. profe. ¿Se Ok, puedo nos pedir veremos un mañana. minutico? Vale, profe, gracias. Dígame, ¿Se puede pedir Paula. un minutico después de la clase? Bueno, listo. Para que se retire. Bueno, muchas gracias, señoritas y caballeros. Alejandro, muy bien. Señorita Paula, muy bien. Realmente, pues manejaron bien el tema y espero que para mañana lo puedan manejar las otras personas que quedaron pendientes, sobre todo su merced, Rosalba, que no, pues como quedaste un poco como en deuda con eso. Y Cristian, por favor, puntualidad, porque está muy fresquito, hermano. Su merced llegó 20 minutos tarde, como súper relajado. Qué bueno, Llégueme puntual, por favor. Chao, Sí, señor. muchachos. Que estén muy bien. Chao, Chao. profe, buen día. Chao. Gracias, Chao. gracias. Hasta luego, Se profe, retiran, gracias. por favor. Chao. Hasta luego, profe, buen día. Chao, que estén bien. Chao, Laura. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, hasta luego. Chao. Chao, Adriana. Zuli, Dayana, Rosalba, Elizabeth. Chao. Yo quería comentarle algo. Es que yo Espérate un instante, por favor. Pueden retirarse Elizabeth, Rosalba y Zuli. Gracias, profe. Chao, Zuli, que estés bien. Está bonito tu gato. Gracias. Chao. Y Elizabeth, mira, chao. Chao, Elizabeth. Voy a retirarte, Elizabeth. Profe, es Dime, que Paula. el día de la entrega a los talleres, yo le escribí porque tuve un inconveniente. Yo me quedé sin internet y envié los talleres por el celular, que me faltaron algunas preguntas. Sí, Yo sí le, me yo di le cuenta. envié y yo dije, pues le voy a escribir al profesor porque pues es que se salió, o sea, se salió de mi control. Y yo dije, porque pues como el celular manda es el archivo, no sé qué pasó. Y cuando yo revisé, pues para ver que todo había quedado bien, pues me faltaban preguntas. Y pues yo le escribí al día siguiente, yo le dije, profe, qué pena, es que tuve un inconveniente, no me envió bien el taller, pues no sé si se lo puedo enviar, que yo lo tengo completo, o sea, porque yo lo hice completo, pero pues yo solo lo envié a uno de los dos talleres, o sea, yo no lo envié a los dos porque pues como tenían las mismas preguntas, pues yo dije que pues por ahí no, o sea, solo iba a calificar uno. No, las dos son diferentes preguntas. De los dos primeros trabajos Sí, señor. son diferentes preguntas porque son dos casos diferentes. Bueno, Son dos casos entonces diferentes. yo miré mal porque pues Claro, yo, ¿qué? claro. Yo tal vez solo miré uno, pero pues yo los vi iguales. No, Pues son como dos casos. estaba en el celular, pues me Son dos casos, saltaban. pues lógicamente, pues no voy a colocar las mismas preguntas. Entonces son dos Sí. casos diferentes. Entonces, a ver, pues yo tengo el que habla sobre Movistar, el de condicionamiento clásico, a ver si yo se lo puedo enviar, porque pues es que fue como algo, o sea, algo que no sé, yo lo tenía. Envíamelo al WhatsApp, por favor. Listo, profe, muchas gracias. Y pues el otro, pues no. Sí, el otro sí ya Realmente no. sé qué pasó, Te voy pues a no recibir sé. el que me estás diciendo, el de Movistar, que es el que me estás diciendo, envíamelo al WhatsApp. Yo lo he revisado en la tarde y entonces ya seguramente cambiaré la nota. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas Bueno, gracias. chao, Qué que pena estés con bien. usted. Chao, Que esté bien, profe, muchas gracias. Chao.